98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Como les comentábamos, el presidente Daniel Noboa ha iniciado su nuevo mandato en Ecuador con una decisión que ha generado tanto expectativa como cuestionamientos. La ratificación de la mayoría de su gabinete ministerial. De los 31 funcionarios que conforman el equipo de gobierno, 28 fueron ratificados y solo 3 carteras cambiaron de manos, entre las que están salud, ambiente, inclusión social, que ya fue titularizado, digamos, y también la Secretaría de Desnutrición. Esta continuidad de rostros y nombres pues plantea interrogantes sobre la estrategia del Ejecutivo y su visión de gobernabilidad y las prioridades políticas para los próximos 4 años. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Gabriela Guerrero. Ella es analista política y consultora en temas de institucionalidad democrática. Qué gusto, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela, qué gusto poderles acompañar. Gracias por la invitación. A ver, el presidente Daniel Noboa ratificó, como yo decía, 28 ministros y secretarios del periodo anterior, realizando solo algunos pocos cambios, entre 3 y 4, porque está, como decíamos, el de ambiente, salud e inclusión social, que simplemente lo titularizó, porque acuérdense que ya estaba él en el cargo, y la Secretaría de Nutrición, en la que estaba la que ahora es vicepresidenta, ¿no? ¿Cómo interpreta usted esta decisión en términos de continuidad y renovación dentro de la administración? Aquí vemos algunas cosas. El primer factor es que el presidente ha decidido quedarse con su equipo de trabajo más cercano, lo cual eso le permite gobernabilidad en el sentido que ya conoce sus perfiles, no son perfiles nuevos, y esto en cierta manera le ayuda también a gestionar. Pensemos además que muchos de ellos ya han estado en otros ministerios. Voy a traer a colación el caso, por ejemplo, de Luis Alberto Jaramillo, que ahorita pasa a producción, pero que previamente estuvo el 16 de abril del 2025, digamos aquí en el MIPRO, y ahora lo está también otra vez moviendo. Entonces, digamos, son piezas que el presidente ya conoce cómo funcionan y las puede maniobrar dentro del gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué implicaciones políticas tiene la decisión de Noboa de mantener la mayoría del equipo ministerial en este nuevo periodo? ¿Cuáles son las implicaciones políticas en sí? Yo creo que ahí hay 2 factores. El primero, que si bien muchos de estos ministros ya tienen el conocimiento técnico, que al ser ministros eso sí es muy importante, es muy diferente cuando uno sale del ministerio y tiene que volver a empezar todo, porque eso además es costos en temas económicos y también en temas de tiempo, y los que más afectados terminamos siendo son los ciudadanos. Y por el otro lado, eso también implica que hay un fortalecimiento desde la imagen pública, donde el ciudadano ya va conociendo esos perfiles, y también puede ser que eso le ayude a generar confianza en la ciudadanía. Escuchaba yo a algunos analistas que planteaban la posibilidad de que de cierta manera también podría generarse el problema de que este grupo tan cercano, ya tan en confianza con el presidente, podrían generar como una cápsula a su alrededor y no dejarle ver la realidad que vivimos los ecuatorianos el día a día en la calle. ¿Puede darse eso? Puede pasar, y nos ha pasado con gobiernos anteriores que no salen de esta burbuja, digamos, cercana. Y eso, entendamos que además del tema de los ministerios y de la designación de los ministros, es un cargo de designación cercana, ¿no? De fidelidad con el presidente. Entonces se entiende por qué es un grupo, digamos, hermético, y porque se manejan también secretos de Estado y se manejan planificación del Estado. Entonces sí, por el un lado le permite, digamos, gestionar o esta acción a través de un equipo de trabajo ya cercano, pero es verdad que el presidente se puede enfrentar ante situaciones no tan cercanas. Veamos inclusive cómo están conformados. No es que tengamos mucha representación de otros sectores del país que no sea netamente costa. Y cómo funciona, por ejemplo, la serranía o el oriente, sí es muy diferente a cómo funciona la costa del país. Ahora, veíamos que durante la primera reunión que tuvo el presidente con su gabinete, plantearon un poco, delinearon, digamos, las prioridades para los primeros 100 días de su nuevo mandato. ¿Cuáles considera usted que van a ser los principales desafíos para implementar justamente la agenda en el actual contexto político y social que vivimos en el país? Muy probablemente el principal tema es el financiamiento, o sea, porque de ahí parten todos los proyectos, de lo que se haga dentro del Plan Nacional de Desarrollo
desarrollo como política pública a nivel nacional requiere de financiamiento. Eso significa que tiene que dar prioridad al tema de la atracción de inversión, y ahí tiene una secretaría interesante como es la Secretaría de Inversiones Pública-Privadas, de donde salen los proyectos de alianzas público-privadas, ¿no? Las APPs, que todavía no veo designado quién va a ser el secretario de APPs, no sabemos si lo mantiene a Pablo Ceballos o no, pero esta es una secretaría estratégica porque de ahí es de donde tiene que hacer la atracción de inversión. Si no, todos los proyectos, así queramos hacer temas de seguridad, de salud y todo lo que se está planteando, inclusive la ley económica urgente que acaban de mandar a la Asamblea, no va a poder ser ejecutable si es que no tienen recursos económicos. Ahora, ¿cómo cree que justamente la ratificación de la mayoría del gabinete influiría en la capacidad del gobierno para abordar justamente esos temas que son críticos en el país, que es la seguridad, el empleo y las reformas institucionales? Un poco va de la mano con lo que decías anteriormente. Si no hay recursos, difícilmente se lograrán. Digamos que partiendo un poco lo que comentaba antes, las personas tal vez estratégicas en esos ministerios como son seguridad, es decir, por ejemplo, Giancarlo Lofredo ha quedado en temas de defensa, tenemos a las figuras como Inés Manzano dentro del MEM, haciéndose cargo. Entonces, las figuras importantes y representativas para el gobierno que han fronteado las crisis más inminentes que ha tenido este gobierno siguen estando ahí. Y creo que eso sí le da por lo menos al presidente capacidad de decidir, porque esas personas ya son conocedoras de los temas macro y será más fácil que puedan mover las fichas internas. Ahora, ¿cómo hacemos la distribución de recursos? Yo creo que ahí es, digamos, el rol importante que tiene además ahora Zaira Moya al hacerse cargo ahora también de Economía y Finanzas, ¿no? Que ella siempre ha sido una mano derecha importantísimo a lo largo de todo el gobierno del presidente Noboa. Bueno, ahora, además de la ratificación de la mayoría de su gabinete, pues se suma otro tema que también se está conversando, y es este debate abierto con la Corte Constitucional por el uso de la figura del conflicto armado interno, y por una ciudadanía que pues lleva ya meses con medidas excepcionales y una crisis de seguridad que demanda de manera urgente resultados, que no se siente todavía la ciudadanía con la capacidad de decir, bueno, siento un cambio, ¿no? ¿Cómo podría afectar esta tensión entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional para el desarrollo de este tipo de políticas necesarias? Digamos que ahí lo que está velando la Corte es que, si bien ahorita tenemos una necesidad inminente de encontrar mecanismos que nos ayuden a garantizar esa seguridad, no podemos dejar de lado que si es que eso deja de ser una necesidad inminente, se puede cambiar a ser un autoritarismo, ¿no? En las manos de quien recaiga el poder a futuro. No estoy diciendo que en el gobierno actual, pero puede ser que más adelante las cosas cambien y en 10 años, si es que dejamos por eso, por ejemplo, esta normativa que hemos logrado a través de consulta popular, alguien pueda venir y tomar el poder y decir, legítimamente dice la Constitución que yo puedo sacar las fuerzas militares y entrar a la casa de quien sea. Entonces es ahí donde hace el control constitucional la Corte, de decir, si bien ahorita es un problema, ¿qué va a pasar a futuro? Y creo que es lo mismo que tienen que debatir los asambleístas en estos días, en las tardes que están sesionando en el Pleno, porque también a través de eso se trata esa ley económica urgente que ha mandado el presidente. Ahora hablemos un poco del tema de gobernabilidad, ¿no? En el contexto que tenemos con esta Asamblea Nacional, ¿qué estrategias debería, cree usted, adoptar el gobierno para consolidar esos apoyos y garantizar la gobernabilidad, considerando la actual composición que tenemos en la Asamblea, pese al vire de algunos del lado más del correísmo? Creo que hay que primero pensar que no tenemos realmente alianzas consolidadas. Esto se ha visto en las votaciones. El gobierno ha fluctuado entre votaciones de 74, 78, un máximo de 80. Entonces dependerá el interés político de esas fuerzas políticas que le acompañan como alianza ahorita al presidente para saber si es que se mantiene o no se mantiene. Inclusive creo yo que el hecho de que haya salido Reto como partido a decir, en cierta manera quiero hacer una estrategia política para que me den espacio en el CAL, pero ese pequeño quiebre también nos deja pensar que Reto podría, en cierta manera, ser móvil también. Podría ser móvil, sí, y tener ahí la oportunidad del presidente de tener 17 votos adicionales. ¿Por qué no? Depende cómo juegue sus cartas también. Entonces, o tiene la capacidad de ganar más o tiene la capacidad de perder. Dependerá cómo haga su estrategia política en ese sentido. Bueno, sí, para algunos es justamente lo que había detrás de esa intención de Reto de hacer una nueva bancada, ¿no? Pero también por ahí se decía que era una estrategia con la RC también para captar algunas de las designaciones dentro de la Asamblea. Creo que ahí sería un poco absurdo, ¿no es cierto?, que si es que yo llegué al legislativo como bancada con Revolución Ciudadana y de pronto vengo a ofrecerle algo al gobierno, diga o esté por sentado de que van a hacer un apoyo consolidado conmigo. Siempre va a querer
algo la otra parte política, ¿no? Entonces depende qué va a querer esa parte política. A lo que voy ahí un poco es que se puede jugar estratégicamente con esos votos, por ejemplo, dentro de las comisiones. Tal vez no tanto dentro del pleno y en la toma de decisiones, pero sí a través de qué vamos a sacar con esas comisiones, donde el gobierno ha demostrado que ha repartido esos actores estratégicamente para que no terminen siendo mayoría en las comisiones y que les ha arrimado básicamente a Revolución Ciudadana en 2 comisiones que no van a poder gestionar dentro de la estructura del Estado, dentro del poder, como estaban acostumbrados a lo largo de los años. Ahora, ¿qué papel cree usted que jugarán los medios de comunicación y la sociedad civil en esa fiscalización y seguimiento de las acciones, por ejemplo, de este nuevo gabinete? ¿Es posible, la ciudadanía se siente con la posibilidad de hacer una fiscalización? Creo que es un poco diferente a cuando hacemos una primera elección, porque ahí tenemos estos 3 meses que en la academia la llamamos, digamos, luna de miel, ¿no es cierto? Donde más o menos probamos si es que funciona o no funciona un gobierno. Ahorita ya no hay esa luna de miel. Ya estamos reeligiendo un gobierno, ya sabemos quiénes son los actores, conocemos a los miembros del gabinete, conocemos todo. Entonces, más bien ahorita el control social que hace la ciudadanía es en torno al cumplimiento realmente de, sobre todo, obras públicas, que es lo visible para la ciudadanía. Tiene que el gobierno entregar obras, sobre todo emblemáticas, que recuerden que sí están haciendo un trabajo progresivo. Entonces, yo creo que ahora más que nunca la suerte de control social en la ciudadanía va a ser permanente, porque además hemos arrastrado crisis desde el 2017. Han sido más de 6 crisis en el Ecuador en estos últimos años. Hemos tenido una ingobernabilidad en ese sentido, hemos sacado presidentes y realmente no se está gestionando hacia dónde va el país. Yo creo que todavía no tenemos claridad hacia dónde queremos llegar como país. Sabemos que tenemos que hacer cambios importantes, ejemplo, los temas energéticos, pero más allá de eso no tenemos direccionamiento. Y justamente considerando los pasos que hemos visto del nuevo mandato de Daniel Noboa, que al parecer son muy similares a los que tenía antes porque mantuvo su gabinete. ¿Cuáles son, según usted, esas proyecciones de la evolución política del país en los próximos años? Tiene que ir marcado sobre todo, como menciono, en el desarrollo de la industria energética, porque ahí tenemos un buen perfil, ¿no? Y creo que el Ecuador está haciendo, y el gobierno ha demostrado que está haciendo los pasos necesarios para llegar hacia allá. Pero sí recordemos que toma tiempo y, de nuevo, toma recursos. Entonces, las obras, los proyectos están a disposición. Falta el que venga a invertir, el que venga a gestionar, el que venga a crear. Creo que un tema importante, además del eje seguridad, que es permanente, es el eje trabajo, empleabilidad. Y creo que si es que vemos todo va de la mano. Si es que no tenemos seguridad, no tenemos inversión. Si es que no tenemos inversión, no podemos hacer proyectos, no podemos enfocarnos en lo que deberíamos estar haciendo. Inversión en educación, inversión en salud, inversión tal vez en el desarrollo justamente de las ciudades, ¿no? Entonces, va un poco de la mano. Creo que son esos ejes, los 4 principales que lo ha señalado también el 24 de mayo el presidente entre su rendición de cuentas y posicionamiento, ¿no es cierto? Y adicional a eso metería el tema de educación, que sí fue un eje que lo marcó también, no solo educación superior para que vengan los jóvenes de estudiar, sino plazas de empleo post-educación, hacia dónde vamos migrando esas juventudes. ¿Cuál es el futuro de los estudiantes? Ahora también a esto se debe incluir, creo yo, cómo va a ser el gobierno para fortalecer la institucionalidad democrática y también para promover una gestión pública transparente y efectiva, porque en eso también hay que trabajar, porque lo uno no se puede hacer sin lo otro. El tema de transparencia ha sido un factor permanente en el Ecuador que no se ha logrado cumplir. Transparencia en todas las instituciones. Igual desde la academia vemos, no sé, los índices de la POP. Y todas las instituciones no tienen más del 13% de aprobación ciudadana. Y eso es crítico. ¿Cómo una asamblea no llega al 8%? Eso es crítico. Entonces, el sistema de transparencia va de conjunto con el sistema de comunicación. ¿Está fallando la comunicación? Sí. La gente no entiende cómo funciona la institución y no entiende cómo ver la transparencia en la institución. Entonces, ¿cómo puede hacer control social? Tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que la función se llama transparencia y control social. ¿Lo hacen? No. ¿Se ve visible la rendición de cuentas que hacen? No. Ellos pueden accionar inclusive dentro de los casos de fiscalía, y no lo hacen. Entonces, ¿para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana más allá de designar autoridades? No está cumpliendo con las normas que establece la Constitución. Yo le agradezco mucho, Gabriela, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Nos acompañó Gabriela Guerrero, analista política. Notimundo a la carta.